Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Academiqueando. Hoy nos encontramos con la Fundación Rosa Luxemburg, que en su área andina que la compone, y Leonardo me corregirá, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia. Y pues nos encontramos aquí con Leonardo Luna, quien es el coordinador de proyectos de la Fundación para el Área Andina. Leonardo, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alexander, no, a ustedes por invitarnos, muchas gracias. Y bueno, estamos aquí para aprender a aportar lo que podamos desde lo poco que hemos realizado. No, en realidad es un montón. Eh, la fundación hace muchas cosas, investiga muchas cosas, temas de medio ambiente, de migración, de derechos sobre el agua y por supuesto para Colombia de conflicto armado. Y con Leonardo ya habíamos hablado hace un tiempo en otro espacio sobre del paramilitarismo al paramilitarismo, un libro que revisa cómo a pesar de del proceso de paz en Ralito que se dio por allá en el 2006 con las autodefensas en Colombia, pues el paramilitarismo ha mutado y ha tenido otras vertientes. Eso lo hablamos hace un tiempo, lo conversamos hace un tiempo, ya hace casi 2 años o 2 años. Entonces quiero empezar por ahí, Leonardo. ¿Qué han pasado en estos 2 años en la fundación? Tenemos nuevas radionovelas, tenemos nuevas publicaciones. ¿Qué ha pasado por ahí? Gracias, Alexander. Bueno, en primera instancia, es efectivamente después de publicar el libro El paramilitarismo, radiografías de una paz violenta en Colombia, que logra hacer un informe de la radiografía del paramilitarismo en casi toda Colombia, pero no en el Amazonas. Ahí somos autocríticos, no logramos llegar hasta allá. Logramos sí hacer una radiografía muy sensata desde investigadores muy buenos y anclados al territorio en casi todo el país, con algunos casos específicos y con un capítulo muy lindo sobre la economía política global de la violencia paramilitar contra las mujeres. Ese resultado lo logramos hasta el 2021 y un poquito el 2022, antes del gobierno Petro, donde todos los gobiernos decían que el paramilitarismo ya no existía, y lo que nosotros básicamente hacemos es con, digamos, con investigaciones muy sentadas en los territorios, decir, pues, mire que sí existe, está en el 70% del territorio nacional y tiene una fuerza creciente, que después de estos 2, 3 años, pues se ha demostrado en la consolidación del ejército gaitanista de Colombia, que ya no se llama ni siquiera autodefensas gaitanistas de Colombia, sino que es ejército gaitanista, y es porque sí ha seguido creciendo, y ha seguido creciendo desafortunadamente en una dimensión pues muy impactante, es decir, ha crecido tanto en hombres, en armas, en territorios y en economías ilícitas. Entonces, y en control de las economías. Entonces, pues es desafortunado empezar por ahí, pero pues hay que decir que esa es la realidad concreta en la que nos enfrentamos, aunque estén en mesa de negociación con el gobierno nacional en Qatar. Esa es la realidad. Sí, eso, el mundo está muy convulsionado, hay un resurgimiento de las derechas, ha pasado muchas cosas en estos 2 años, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en este espacio en una de las más recientes novedades y es Justicia para Colombia, Impunidad, Acumulación y Poder. Un libro que sigue explorando esas cuestiones del paramilitarismo, que sigue desarrollando ese primer ejercicio que estabas mencionando. Y hay algo que me parece clave y es el concepto de impunidad, de justicia que está allí, porque, y me parece clave, no solamente porque es el eje central del libro, es como el hilo conductor, sino porque en la cotidianidad de las personas hay una idea muy grande de impunidad, ¿no? Podemos sentarnos hoy a las 7 de la noche, poner cualquier noticiero de televisión, de la televisión colombiana y vamos a ver cómo se replican casos de impunidad y si uno le preguntara a la gente en la calle, si hiciéramos un Vox Populi, seguramente la gente nos diría que hay una percepción muy grande frente a la impunidad, ¿no? Em, y por supuesto en el marco del conflicto armado.
es mucho más grande. Ujú. Tenemos múltiples casos y de justicias transicionales como la JEP y como Justicia y Paz, que fue puntualmente para el caso del paramilitarismo, pues mucho más. Entonces quisiera empezar por allí, Leonardo, sobre esa concepción de impunidad y esos debates que nos empieza a presentar este libro. Gracias, Alexander. Pues mira, eso que tú nombras a lo último que me parece muy importante como punto de partida, y es la impunidad es muy grande y en el caso del paramilitarismo, pues aún mayor. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, no logró, digamos, esta mal llamada ley de desmovilización, no logra desmontar el paramilitarismo, ¿verdad? Y efectivamente siguen actuando en los territorios y, y pues es importante dar cuenta de que la ley de Justicia y Paz en 2005, pues es un escenario que logra que haya una supuesta desmovilización y que los gobiernos hablen de esa desmovilización, pero que en la realidad pues esto no sea así, ¿sí? O sea, no sea una desmovilización real. Entonces, yo creo que es importante partir como desde que ese ya es un primer escenario grande de impunidad, ¿sí? De la ley 975 y que efectivamente lo que analizamos en el libro de Justicia para Colombia es, en primera medida, nos paramos desde un concepto de impunidad estructural y es que también estamos en un momento estructural de lo que es el momento colombiano, donde la vigencia de la parapolítica y de la penetración de las instituciones todavía persiste, aún con un gobierno del cambio, con un gobierno progresista, existe un paramilitarismo anclado fuertemente en administraciones locales, departamentales, en la administración de justicia, ¿sí? Que es parte de lo que nosotros analizamos con mucha fuerza. ¿Para qué? Para que siga habiendo un uso de violencia selectiva, una explotación del miedo acumulado que ya hubo como medios para el enriquecimiento, para la monopolización del poder y el control social, con un determinante que es que este paramilitarismo está incrustado en las economías y en la parte social de las comunidades. Eso es un hecho, ¿sí? ¿Qué sigue habiendo también como parte de este escenario de impunidad estructural? Sigue habiendo un discurso donde la seguridad sigue siendo el denominador común, ¿sí? El gobierno del cambio ha intentado con mucha fuerza poner en el centro las demandas sociales, las reformas sociales, como eje del discurso central, y en momentos lo ha logrado, hay que reconocerlo. Sin embargo, sigue habiendo una mitad, por decirlo así, del país que cree en el discurso de la seguridad y que eso ha mutado y ha adaptado el sentido de discurso de la doctrina de seguridad nacional, que sigue siendo parte de este gobierno. La doctrina de seguridad nacional todavía no la han acabado, cómo mirar al opositor, mirar al diferente, mirar a las comunidades organizadas y a los movimientos sociales que reclaman por sus derechos como vándalos o como criminales. ¿Sí? Recordemos hace poco que hubo una jornada que se llamó Aquí en la Lucha, que fue en casi todo el país y que logró visibilizar que las comunidades organizadas, sobre todo campesinas del Coordinador Nacional Agrario, protestaran por acuerdos incumplidos, protestaran por demandas a sus derechos y sobre todo protestaran porque seguían siendo víctimas del paramilitarismo con asesinatos selectivos. Entonces, estaban exigiendo el desmonte del paramilitarismo y el gobierno nacional en cabeza de Benedetti termina diciéndoles que son terroristas, vándalos. Entonces, ahí es donde nosotros demostramos que efectivamente el discurso de la doctrina de seguridad nacional sigue vigente y que las víctimas siguen siendo las comunidades organizadas. Eso hace parte de esta impunidad estructural. Claro, sin hablar del conjunto de valores machistas de extrema derecha que hacen parte de esta matriz violenta. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que decimos, ya como en el fenómeno de analizar la justicia, ¿sí? De analizar la justicia como tal, pues, pues es desde ese concepto de la impunidad estructural que profundiza la vulneración de los derechos de víctimas y familiares, que reduce a excepciones
los avances obtenidos por defensoras y defensores de derechos humanos como si no valieran, así como la acción de algunos funcionarios, fiscales y jueces que son muy comprometidos con la justicia, pero que se ven minimizadas por este otro rol que sigue siendo muy fuerte y que tiene valores profundamente paramilitarizados sobre la justicia en Colombia. Mira, nosotros cuando hablamos de impunidad estructural, básicamente nos referimos en primera instancia a la obstrucción generalizada y permanente del aparato de justicia, que sigue habiendo, ¿sí? Y que sin más ni más lo puedo decir públicamente, pues está presente, por ejemplo, como en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde hay toda una discusión política en torno a unos hechos, unas pruebas presentadas y que efectivamente, si ya lo han dicho muchos otros expertos, si uno se va a ver al detalle, pues tiene que ver con esos nombramientos de jueces de la derecha adscritos a partidos políticos que han beneficiado familiares y una red clientelar que sigue siendo parte de esto que nosotros hemos denominado como paraestado. Entonces, no logra responder a las demandas más elementales de la sociedad y hay una especial lentitud, una especial inoperancia en aquellos procesos por violaciones a los derechos humanos, en los que además los actores armados están involucrados, también actores muy poderosos, o sea, no solo hay que entender el paramilitarismo como un ejercicio armado, como el ejército que está armado, sino cómo hay actores poderosos que están detrás de ellos promoviendo ese mantenimiento, ¿sí? Ese mantenimiento para brindar, ¿qué? Pues volvemos a la palabra mágica, seguridad, que han participado directa o indirectamente en el conflicto armado colombiano y que han obtenido beneficios lucrándose de la violencia y de la tragedia de otros por la inacción judicial. Entonces, ese es el centro del libro y, y pues coge 4 casos específicos para demostrar eso que estoy diciendo, ¿sí? No, los casos son la Comunidad de Paz de San José de Apartado, el, en la desmovilización del EPL, que como bien es sabido, sus grandes mandos se volcan al paramilitarismo y ahora cambian a un ejercicio completamente contrario. Eh, el caso del Casanare, que tiene mucha relación con el tema del petróleo. Recordemos que el petróleo es una de las economías más importantes para Colombia, por eso también elegimos ese caso. Y el caso de Barranca Bermeja, que es un caso mixto entre petróleo, comerciantes y que incluso vincula grandes políticos de la sociedad colombiana. Sí, Em, en el marco del conflicto armado, y viene muy a colación a lo que tú señalas al final, es bien sabido que han habido múltiples vínculos entre grandes empresas y el paramilitarismo. Digamos, sí, uno de los casos más sonados, recordados, recientes es el fallo que se da en Estados Unidos frente a la empresa bananera Chicta Brands, en donde pues se halla como culpable de financiación, de despojo, etcétera, de grupos paramilitares. Y esto ha pasado en muchas regiones, ¿no? Como tú bien lo señalas, hay zonas petroleras que también han estado inmersas allí y empresas petroleras que también han estado inmersas allí, que con la excusa de la seguridad a sus propias estructuras, a sus propias poblaciones, a sus propios trabajadores, terminan pagando, comprando, etcétera, grupos paramilitares. Pero mm, también desde el Estado se ha dado, ¿no? La validación no solamente discursiva, sino legislativa, permitiendo que la formación de ciertos grupos civiles para mantener seguridad en ciertas zonas. Y esto lo vemos allí en el libro, ¿no? Está el caso de Barranca Bermeja, de Casanare, como tú bien lo señalas. eh, em, Me gustaría que habláramos de eso un poquito, de el nexo entre, por un lado, paramilitarismo, ujú. empresariado, ¿sí? E impunidad que se da en el marco del conflicto armado colombiano. Sí, yo creo que bueno, ese es un tema. El equipo de trabajo decimos que ese debería ser la próxima investigación, Buenísimo. porque sí, porque como que la primera es la radiografía, ¿no? Así está el paramilitarismo en Colombia. La segunda es una parte del Estado que es la primordial, la justicia,
¿sí? Y toda la parte militar, es decir, el ejército, las fuerzas militares, cómo fue la connivencia en estos casos específicos. Nos hubiera gustado tener otros casos, pero la verdad es que vuelvo y aludo al tema de la capacidad económica de las personas y demás, no logramos que fuera más amplia, pero digamos que sería muy interesante que una tercera investigación la lográramos entrar en el tema del empresariado. Entonces, ese es un, digamos que es un pendiente y que tiene que ver con que, pues bueno, ya tú lo dices, hay unos casos emblemáticos que demuestran que hay un empresariado transnacional y colombiano vinculado al paramilitarismo. Hay un estudio muy interesante de la Universidad Javeriana que logra hablar más o menos de unas 23.000 empresas vinculadas al paramilitarismo, pero no, pues, digamos que tienen la lista. Sí, es una lista gigante, pero no hay profundidad en cada uno de los casos. Bueno, esa es la tarea. Invito a demás investigadores e investigadoras a que hagamos esa tarea porque efectivamente es lo que hay que hacer. Y en tu pregunta central está el tema de cómo la impunidad se demuestra que es tan grande, tan crecida, que no logra recoger, digamos, todos estos casos, ¿sí? Eh, la Contraloría General de la Nación reconoce que hay unos elevados grados de impunidad y que hay inactividad procesal de más del 36%, que hay vencimiento de términos del 57%, que la prescripción de los casos es del 9%, y hablamos de prescripción en los casos que se presentan, porque muchos ni siquiera logran la justicia, no logran el acceso de la justicia colombiana, ¿sí? Que también podemos hablar de que no precede, o sea, eso se llama la declaración que no precede a la acción fiscal, que es de un 19%. Esto hablando de los datos de la propia Contraloría. Es decir, que así solo son tramitados el 10% de los procesos. Este informe de la Contraloría indica que la impunidad oscila entre el 95 y el 99%, ¿sí? Si se comparan lo que son los números de delitos y el número de condenas. Si esto lo dice la Contraloría, que es la institución encargada, pues imagínate cómo está la situación, ¿sí? El índice global de impunidad, que mide la impunidad multidimensional, reveló en el 2020 que Colombia ocupó el lugar 49 entre 69 países con un valor total de 46,88% de impunidad. O sea, es muy alto, ¿sí? En el peor calificado obtuvo un grado de 88,91, o sea, casi 89% en lo que es el sistema de justicia estructural. Claro, estamos hablando de instituciones que se dedican a valorar el sistema de impunidad, ¿sí? O sea, el sistema de justicia. Entonces, estos son los datos así como muy rápidos de por qué pues, el tema de la impunidad es tan alto y que no vincula la parte económica, porque ahora va el dato sobre lo que tú estás preguntando, que es el tema económico, y es la Secretaría de Transparencia sumó nuevos datos sobre impunidad hace muy poco y dio cuenta del fenómeno de corrupción, que hace un tiempo en Colombia estuvo súper sonado por el tema electoral, el fenómeno de la corrupción, pero en concreto nadie lo ha logrado, digamos, parar con mucha fuerza, porque este informe nos habla de que la denuncias contra la corrupción administrativa es muy grande. Mira, de un total de 57.582 casos entre los años 2010 y 2023, de los cuales solo, o sea, solo se tuvo resolución de el 6%. El 93,99% no tienen ninguna condena. El 89,7% no tienen captura y el 77,15% están apenas en indagación. O sea, estamos ante un desamparo total ante la corrupción. ¿Y por qué hablamos ahora? Pasamos del tema de la impunidad a la corrupción, porque es en la corrupción donde se puede ubicar con mucha fuerza cómo funciona la impunidad económica en los territorios, porque es ahí donde están los desfalcos más grandes del país, ¿sí? Hacia estos empresarios que mantienen estas dinámicas de paramilitarismo. Entonces, el Estado lo está reconociendo. Mira, la Corte Suprema, el presidente de la Sala
Penal de la Corte Suprema declaró que la impunidad en Colombia supera el 90%. Eso fue en el 2024, en agosto del 2024. Otro estamento del Estado reconociendo la alta tasa de impunidad, ¿sí? El, el ex viceministro de Justicia, Camilo Umaña, quien además mencionamos mucho el libro porque es muy interesante, es una fuente muy interesante para, en términos teóricos, en términos prácticos sobre la justicia, habló del alto nivel de impunidad mayor al 90% en casos de violaciones de derechos humanos en ocasión al conflicto armado. Entonces, todas estas cifras lo que nos permiten ubicar es, o más bien justificar, lo que nosotros hablamos como impunidad estructural, y es que efectivamente el tema sigue muy presente. Y para volver a tu pregunta inicial, la cifra clave respecto al tema del paramilitarismo y su desmovilización, y esto es un dato de la Contraloría General de la Nación, habla de los desmovilizados que se postularon a Justicia y Paz representan únicamente el 6,6% de los 58.161 desmovilizados registrados entre el 2002 y octubre de 2016. Pilas, porque mientras que unos 50.000 no fueron procesados, ¿sí? Porque no tenían investigaciones en curso ni sentencias en contra, de todos los que se presentaron, solo el 6,7% se acogieron a Justicia y Paz. Y dentro de esos, hay que decirlo porque es la peor noticia, pues muchos de ellos no alcanzaron realmente a ser procesados por tiempo, o sea, por negligencia judicial. Entonces, sí es un tema grave. La prescripción haciendo las suyas en el sistema judicial colombiano. Em, este libro contiene muchas cosas eh, sobre la comunidad de San José de Apartado, tan estigmatizada, una comunidad que se apartó de la guerra, de las armas completamente y a partir de sus procesos agrarios, pues ha sobrevivido en medio de la guerra y del conflicto. También aborda sobre la JEP, sobre la impunidad en la JEP, sobre la justicia en la JEP y otros sistemas transicionales como justicia y paz. Es un Ujú. abrebocas de lo que hay en el libro. Pero principalmente, Leonardo, yo te quise contactar y quise que habláramos. Claro, porque allí está el tema de impunidad y el tema de seguridad y de percepciones. Y vienen unas elecciones. Vienen unas elecciones en donde vemos que de ese vasto universo de precandidatos, que ya no sé cuántos son, 90, no sé cuántos, gran parte habla desde un tema de seguridad, pero en una versión punitiva. Eh, Ujú. y eso pues es preocupante. Pues y eso está dentro del diario vivir y del pensamiento de la gente. Hace un par de días, mientras venía leyendo el libro, venía en Transmilenio, y, bueno, dato para aquí para la gente, los libros y las publicaciones de la Fundación Rosa Luxemburg los pueden encontrar en acceso abierto en la página web. Googlean Fundación Rosa Luxemburg y allí van a poder acceder a ellos. Pues coincidencialmente me ocurrió mientras venía en Transmilenio que al lado mío había un grupo de muchachos que estaban hablando sobre un caso de violencia que presenciaron y cerraban diciendo pues probablemente a esta persona la van a dejar libre. Eh, Mm. y entonces allí vemos la impunidad en lo cotidiano. Quiero que cerremos con eso, con esas reflexiones porque ¿por qué es necesario, por qué desde la Fundación ven necesaria la publicación en la investigación, el trabajo de temas del paramilitarismo, de la justicia en múltiples aristas, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una justicia frente a casos judiciales, pero también trabajan frente a justicia sobre el derecho al agua, a la tierra, a la migración. Y me parece importantísimo hablar de ello en el mundo en el que estamos hoy en día. Entonces, Leonardo, quisiera cerrar con una reflexión frente a
la necesidad de realizar más investigaciones, de seguir hablando en ambientes no solamente académicos, sino cotidianos sobre nuestras percepciones de lo que es justicia, impunidad, en un país como Colombia. Uy, gracias, Alexander. Bueno, pues sí, esa es básicamente la intención del libro, porque si nos vamos a la cotidianidad y lo que, como empezaste tú la entrevista, que me parece espectacular, si nos fuéramos al Voz Populi, pues todo el mundo diría que la justicia no existe, ¿sí? O como las frases populares, la justicia es para los de Ruana, o la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Entonces, claro, ahí es donde son las síntesis de lo que es la justicia, sí, la impunidad estructural más bien. Y es, efectivamente, la justicia no logra recoger, sino a los poderosos, ¿sí? Entonces, quienes nos paramos desde este lado de las clases populares, ¿sí? De un enfoque de las víctimas, de un enfoque de los derechos humanos, de quienes han sido los afectados realmente por el conflicto armado, pues no han sido los grandes ricos de este país, ha sido el pueblo colombiano en sus diferentes expresiones, en un lado o en el otro, pero los muertos los ponemos el pueblo colombiano. Entonces es ahí donde la reflexión básica y sencilla es, pues sí, la justicia solamente aplica para los de Ruana, para los descalzos, para quien no tiene la capacidad económica, y hablamos de capacidad económica en el sentido de la acumulación de capital de miles y millones de dólares, de pesos, ¿sí? Porque a veces la gente también con el clasismo que nos ronda, creemos que por tener una casita, carro o hasta una finquita, ya son grandes potentados que deben defender el capitalismo. Y nosotros decimos qué tristeza que sea así, porque seguimos siendo clases trabajadoras, seamos profesionales con posgrados, maestrías, seguimos siendo clase trabajadora que necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo para que efectivamente quienes se lucran de ella, pues sigan acumulando el poder. Entonces, esta reflexión, digamos, tan de clase tiene que ver con desde dónde nos paramos para analizar la impunidad estructural y la necesidad de el cambio en una justicia estructural, ¿sí? De que haya más investigaciones, de que no porque estemos en propuestas alternativas, no debamos revisarlas también críticamente. Mira que tú mencionaste la Jurisdicción Especial para la Paz y lo que ha abierto esta jurisdicción ha sido un pedacito de verdad, ¿sí? Pero un pedacito, desafortunadamente, no es toda, pero es un avance. Y mira, la Fiscalía General de la Nación en su informe para la Jurisdicción Especial para la Paz afirma que hasta abril de 2018 se reportaron a esta entidad 223.282 casos. Soy así de preciso para que no se nos condene y que reposan en la jurisdicción ordinaria relacionados con el conflicto armado por hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Pero mira que al mismo tiempo, el Registro Único de Víctimas, en contradicción, reporta que hasta el año 2015 la ocurrencia de 9.651.563 eventos relacionados con el conflicto armado interno, ¿sí? Es decir, vemos la diferencia tan grande en lo que se alcanza abordar con los pequeños esfuerzos que se hacen, que hay que reconocer son enormes, no logran a tener digamos, lo que se quisiera. Según Camilo Umaña, a quien resaltamos mucho en esta publicación, ese informe de la Fiscalía continúa explicando que los más de 200.000 casos comprenden al menos 184.951 víctimas. A su vez, ¿sí? El registro único de víctimas con posibles problemas de registro y subregistro llega a 9.153.078 víctimas, que en su mayoría, más del 90%, fueron atacadas antes del 2016. ¿Esto qué concluye? Porque con esto quisiera cerrar, disculpen la cita del ex viceministro Umaña, que pese a los problemas de calidad, consistencia y completitud de estos casos, el contraste entre estas magnitudes puede sugerir que no han llegado a la justicia todos los casos ocurridos ni todas las víctimas han encontrado acceso a la justicia. Es decir, que aún sigue siendo, las cifras siguen siendo insuficientes para poder dar cuenta de lo que es el grave problema de la impunidad.
Pues, Leonardo, muchas gracias por haber estado aquí en Academiqueando para hablar de esta reciente publicación, Justicia para Colombia, Impunidad, Acumulación y Poder, que nos trae la Fundación Rosa Luxemburg en su área andina. Leonardo, de nuevo, muchas gracias por estar aquí en Academiqueando. No, Alexander, gracias a ustedes por permitirnos visibilizar nuestro trabajo y bueno, les seguiremos invitando y enviando todo lo que vayamos publicando. Muchas gracias. La fundación tiene radionovelas, publicaciones académicas. Creo que también hay por ahí un blog, vi yo, me pareció, bueno, hay Y un montón de cosas para que ustedes muy bien. exploren en temas muy variados, medio ambiente, migración y por supuesto conflicto armado. Así que queda la invitación. Muchas gracias por haber estado en este episodio y bueno, como siempre, sigan nuestro canal, sigan nuestras redes, estamos en todo lado, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok y nuestro canal de YouTube, por supuesto. Mi nombre es Alexander González y nos vemos en un siguiente episodio.